Queridos, después que sale Israel del cautiverio, que había estado por 400 años cautivo, comienza a caminar en lo que le podemos llamar el camino de libertad. 400 años cautivo, con mentalidad de cautiverio, imagínese usted, con baja autoestima, porque siendo mandados, siendo oprimidos por los que estaban teniendo cautivos, que eran los egipcios, perdiendo identidad propia como nación, pero también las familias, porque sacaban las doncellas y se las llevaban, o sea, un desastre. Esa mentalidad que tenían ellos, pero ¿saben una cosa? Con esa mentalidad ellos salen en lo que el Señor había preparado como el camino de la libertad. Y comienzan a caminar en pos de lo que era la tierra prometida. Cuando ellos van caminando en pos de la tierra prometida, supuestamente todo tendría que haber ido sobre rieles y haber sido todo paz y amor, como decimos, pero no fue todo paz y amor. En medio del desierto hubo situaciones que fueron dificultades que se levantaron. De pronto lo encontramos que llegan, apenas salen al Mar Rojo. Imposible, tremendo, cómo estaba todo eso, lo que era el Mar Rojo. Y ahí, delante del Mar Rojo, Dios hace así, abre el Mar Rojo y un milagro. Siguen andando, de pronto encuentran las aguas amargas, el Señor endulza las aguas así. De pronto tienen hambre y empieza el pueblo ahí a renegar y Dios provee. ¿Y qué proveyó? El maná. De pronto de una peña, cuando ellos tenían sed, ahí que sale agua. O sea que Dios estaba sustentándole y proveyéndole a cada momento lo que ellos estaban necesitando. Y en medio de cada problema y dificultad, el milagro era hecho. Como pasa en nuestras vidas, hermanos. En cada momento difícil, el Señor está ahí para obrar. Tal vez no cuando nosotros quisiéramos, porque muchas veces queremos que ya sea. Pero cuando el Señor sabe lo que tiene que hacer. Cuando de pronto o en un momento determinado, otra de las dificultades a las que se enfrentan es que se le levanta a ellos un ejército que los amenaza de una forma tremenda, que era el pueblo de Amalek. Se levanta el pueblo de Amalek en contra, le sale el camino al pueblo de Israel y quiere realmente exterminarlos. Y sabe que Amalek era una tribu nómada, tenían fama de ser fieros, no de feo, sino fieros de guerreros, de tremendos que eran descendientes de Esaú, y usted sabe que Esaú siempre estaba ahí con el pueblo de Israel. Había sido una relación muy, muy fea ahí, de donde había salido Amalek, que había nacido, y después los descendientes se habían multiplicado. Era un pueblo que tenía fama de ser despiadados, de ser traicioneros, y ellos son los que le salen al pueblo de Israel en el medio del camino para realmente exterminarlos. La idea que tenía en los amalecitas era que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, desapareciese de la faz de la tierra. Quiero que me acompañe a leer en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer algunos versículos. Si alguien lo tiene al lado suyo, compártalo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Recuerde las características de Amalek. Mañana yo estaré, dice Moisés, sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía,
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué pasó? Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Más adelante, en Deuteronomio, si en algún momento lo quiere buscar, en Deuteronomio 25, dice la palabra del Señor refiriéndose a este episodio. Mire lo que dice. Dice: acuérdate, le dice Dios, de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo temor de Dios. Fíjese usted, dice que salió Amalec siendo astuto, traicionero, y no fue a atacar a las partes fuertes. ¿A dónde fue a atacar? A los débiles. La retaguardia, donde iban los niños, donde iban los más jóvenes, los más endebles, tal vez que todavía no peleaban. Empezó ahí, porque él sabía que si podía destruir eso, destruía la mente con pensamientos negativos y de angustia en los demás. Imagínense, uno de los que iban adelante dispuesto a pelear y a defender, que sabía que le estaban matando a su hijo atrás, su mente, su corazón. Entonces Amalec fue tan astuto y tan sucio en su forma de atacar, como quien dice. Mire, queridos, se aprovecharon del cansancio, se aprovecharon del trabajo de los que iban a la retaguardia, porque siempre la retaguardia dejaban a los niños, a las mujeres, a los más endebles, y también dejaban los guerreros cansados y todo lo demás. Pero fíjense ustedes que hasta esta altura todavía Israel nunca había combatido, hermano. Había sido un pueblo que por 400 años, y había generaciones que habían nacido en el cautiverio y seguían cautivas, y por 400 años ellos no habían tenido guerra, ellos personalmente, como pueblo, como nación. Entonces ellos no sabían lo que era pelear así. Ellos lo único que sabían cuando estaban en el cautiverio, aceptar las órdenes. Y el que no aceptaba le iba hasta el cuello. Y la familia y todo lo demás. Ellos aceptaban las órdenes. Pero de pronto se ve con que tienen que pelear contra esta gente que los atacó a forma traicionera. Con esta gente que realmente era sucios en su actuar. Y dice el Salmo 83, dice: han dicho, venid, hablando acerca del odio de los amalecitas hacia Israel, han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Miren ustedes la rabia que tenían contra el pueblo de Israel. Destruyámoslo, que desaparezcan. No queremos saber que ni se oiga del pueblo de Dios. Y ahí Dios les permite a ellos, al pueblo de Israel, en esta lucha desenfrenada, defenderse. Fíjese cómo Dios usa, porque hay momentos en la palabra del Señor donde Dios no le permite al pueblo defenderse y Dios le dice: no te defiendas, yo te defiendo. Pero aquí, inclusive volviendo a esto, recuerdo algunos pasajes donde el pueblo casi mirándolo así y los enemigos matándose uno a los otros, huyendo, oyendo ruidos extraños de carros, de esto y del otro, y el pueblo de Israel avanzando y conquistando y los otros huyendo despavoridos. El pueblo de Israel casi no tuvo que ni mover un pelo. Y se armaron tesoros y todo porque Dios obró. Pero en esta ocasión, Dios le dice a Moisés que le diga a Josué que se levante y que vaya y que pelee. ¿Se dan cuenta, hermano, que cada ocasión tiene lo suyo? Y Dios no obra de la misma forma en un momento que en otro.
Lo que sí sé es que Dios obra. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Y a veces nosotros queremos decirle que lo haga, pero Él sabe cómo obrar y Él sabe lo mejor. Cuando nosotros vemos esta situación y de pronto vemos que le dice que vayan, que peleen, y realmente, fíjense en el versículo 16, dice, miren lo que había pasado ahí, dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios proclama que Amalek iba a ser su enemigo siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque estaba molestando a su pueblo. La forma de Amalek era astuto, quería exterminar el pueblo, quería obstaculizarlo, no quería dejarlo llegar a la tierra prometida, se levantaba como un gigante ahí en medio de una situación. ¿Y qué hacer ante eso? ¿Qué hacer ante eso? ¿Sabe lo que hace? Lo leímos bien. Israel hace 3 cosas. La primera, batallar. Dice la palabra del Señor que le dice, Moisés le dice a Josué, escoge los varones y suban y peleen. Y Josué nunca había peleado contra ningún enemigo así. Claro que tendría su carácter, claro que tendría su... Y a veces hemos visto en las películas que están ahí, viene uno, le quiere dar en uno de los cautivos de los egipcios, y Josué saca, tendría su carácter. Pero no tenía estrategia, no sabía cómo hacerlo. Pero recibe la orden y no se pone a cuestionar, ¿podré? No podré. ¿Será de Dios? No será de Dios. Y ahora... No, él sale y hace lo que le es mandado, que le dejo pelea y sale a pelear. Y en ese pelear, él está dispuesto a dejar aún la vida misma. Miren, queridos, cuando se trata de defender la libertad de nuestra vida, nosotros tenemos que entender que no es momento de ponernos a lamentar situaciones. Llorando no se hace la guerra. Imagínense un soldado que está llorando, estoy llorando. No, el ánimo, inclusive los capitanes los mentalizan para que vayan. Lo mentalizan, hermano, a unos jugadores de fútbol que están cobrando lo que ni tú ni yo cobraremos en nuestra vida hasta que tengamos 180 años cuando nos muramos. Y los mentalizan con psicólogos, con esto salen, pueden, los motivan, van a hacer esto, van a hacer aquello. Y después, para el colmo, son tan pataduras que van y le pegan a la madera del arco. Pero los mentalizan, vas a poder, vamos a lograr, vamos a alcanzar, vamos. Y fíjense ustedes que nosotros de pronto tenemos que entender que en las batallas y en las luchas no sirve que estemos todos ahí, ¡ay, el enemigo, ay, qué miedo! Hay que tomar coraje, hermano, y lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Dicen que las madres tienen una virtud que, aunque se estén muriendo de miedo, si ven a sus hijos en un peligro, se olvidan de sí mismas y van y luchan con eso. Y arrebatan a sus hijos del peligro. Nosotros tenemos que pensar que las batallas hay que levantarse y pelear. Cuando hay una situación, hermanos, que la situación sabemos que tiene que ser combatida, hay que levantarse y pelear. Josué y los hombres no se pusieron ahí a filosofar, ay sí, ¿qué pasa y ahora? ¿Es forma apropiada o no es forma apropiada? Tal vez teníamos que hacerlo y lo tuvimos que hacer. Miren, queridos, otra de las cosas que hace el pueblo de Israel, ¿sabe qué es? Es subir al monte. ¿Por qué? Porque solo en la presencia de Dios y con el obrar de Dios se ganan las batallas. Miren, solo permaneciendo en la presencia de Dios se toma las fuerzas para las batallas y uno se levanta y pelea. Hay situaciones tan difíciles, tan complicadas, hermanos, que solamente buscando al Señor podemos ser fortalecidos. Solamente entrando en esa comunión en el monte con el Señor podemos ser fortalecidos. Apartarnos con el Señor, ahí en esa intimidad buscar al Señor, volcar nuestro corazón, clamar, interceder. Pero vuelvo a decir otra cosa, hermanos. El pueblo de Israel no solo subió, y fíjese usted que subió Moisés mientras el pueblo estaba peleando. No solo es subir, también es pelear, es batallar. Pero el Señor en la oración te dará la fuerza para que cada día tú puedas batallar.
¿Cuántas veces hay vicios en nosotros que tenemos que vencerlo y queremos vencerlo con nuestra propia fuerza? Y decimos, tal vez si yo hago esta terapia, tal vez si voy a esto. Mira, hermanos, el secreto está en que nos refugiemos en el Señor. Tal vez hay luchas que hay a veces personales, con cosas del pasado que el enemigo nos trae y nos tiene ahí subyugados y aprisionados. Pero mire, el secreto para ganarlo está en el Señor. Está en escondernos del Señor, en leer su palabra, en buscarle, en ayunar si es necesario, en escondernos en el Señor. Ese está el secreto de la victoria para tu batalla y para mi batalla. Amén. ¿Por qué te piensas que muchas veces, queridos, la vida anda arrastrando los pies? Porque no aprenden lo que es estar escondido en el Señor. Que muchas veces hay gente que tanto en sus países como aquí de pronto se han encontrado, o españoles o extranjeros, se han encontrado con que las actividades de la iglesia cumplen la función de lo que es la vida del Espíritu. Entonces, cuando piensan en una vida del cristiano en comunión con Dios, ¿en qué piensan? Cuando voy a la iglesia. Entonces hay gente que solamente busca y ora al Señor los domingos aquí cuando vienen. De domingo en domingo. Pero solamente ahí. ¿Por qué? Porque les falta la vida de todos los días. La victoria, hermanos, no se va a ganar solamente el domingo. La victoria la ganas tú en tu intimidad, en tu casa. Esa victoria diaria. Imagínese una amargura que te surgió por X causa el día lunes. ¿Qué vas a estar esperando? ¿Ganarla el domingo? ¿Y vas a pasar 6 días amargado o amargada? Enciérrate con el Señor. Préndete a la palabra de Dios. Gana la victoria ahí. Aprende a batallar y a buscar al Señor en la intimidad. Porque, ¿sabes una cosa? Tenemos que aprender a vivir una vida personal de búsqueda con Dios. En el monte de Dios. Para después poder batallar con libertad y poder bajarnos. Es necesario que el pueblo aprenda a batallar. Es necesario que el pueblo aprenda que la base principal para la batallar es estar escondido en el Señor. Miren, cuando nosotros encontramos en el verso 15 lo que dice la palabra del Señor, después que pasa la batalla y que Dios le da la victoria, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Hermanos, Moisés edifica un altar cuando la victoria fue dada. Jehová Nisi significa, Él es nuestra bandera, Él es mi bandera. Y Él es nuestro protector, hermanos. El Señor es nuestro protector. Él es el que va adelante abriendo camino. Cuando termina y de pronto pasa la guerra y todo lo demás, Moisés no dijo, ¡qué bien! Se ganó porque yo levantaba los brazos. Moisés dijo, la gloria tiene que ser para Dios. Muchas veces cuando le decimos, Señor, sácame de esta, Señor, haz un milagro, Señor, obra. Cuando Dios nos saca, nos sentimos casi los héroes. Nosotros, casi los Superman. ¡Puah! Sí, fue porque yo fui, hablé, hice, vine y... Pero a ver, si no es por la misericordia de Dios, nada. Nada. Por eso, querido, Él sabe que dependía del Señor y entonces Él levanta ahí un altar y dice, Señor, esto es. Te glorifico a ti, Señor, porque tú eres el dueño de cada victoria. Tú eres el Señor de cada victoria. Mire, dice la palabra de Dios, el que se levanta contra ti, sin mí lo hará. El que se levanta contra ti, delante de ti caerá. Porque yo, el Señor, soy quien te defiende, fuerte, celoso, que camino en medio de ti. Amén. Qué fuerte, qué tremendo, hermanos. Mire, yo mientras estaba preparando la palabra, yo me imaginaba en el momento de la batalla, ¿cómo no iba a estar feliz Moisés? Iba a levantar un altar al Señor. Usted imagínese, de pronto Moisés está en el monte, y en el monte Moisés estaba con los brazos de pronto levantado, alabando al Señor. Señor, tú sabes, yo sé que tú das la victoria, qué sé yo. Y estoy pensando en la primera vez que se le cansaron los brazos. Y lo bajan y piensan, Moisés, estamos perdiendo. Y Moisés, oh Señor, por favor, haz algo. Se cansa otra vez y dice, Moisés, estamos ganando. Baja los brazos, Moisés, estamos perdiendo. Entonces Moisés habrá dicho, ¿qué pasa? Subo, bajo.
ganando, perdiendo. Yo me imaginaba, usted sabe que la pastora le da esa imaginación, ganando, perdiendo. Ah, acá hay un secreto. Aquí algo pasa. Aquí hay algo más. Y ahí dijo, algo hay que hacer. Y Aarón y Hur vienen. ¿Qué necesario es? Aquellos hermanos que están para levantarnos los brazos en momentos difíciles. Tal vez con un mensaje, tal vez con una palabra, tal vez con algo, pero qué importante es que haya Aarones y Hur al lado nuestro. Amén. Para que en momentos difíciles nos estén ahí apoyando, hermanos. Cuando nosotros vemos cómo Dios obró con el pueblo de Israel, en este pueblo, en los amalecitas tan tremendo, esto no queda en una historia escrita solamente en la Biblia, hermanos. Esto está para ejemplo de cada uno de nosotros, que hoy día nosotros seguimos luchando con amalecitas. ¿Sabe que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que exterminar a los amalecitas? En unos pasajes más adelante en la Biblia, tenía que exterminar a todos sus enemigos, y dentro de los enemigos los amalecitas. Porque le dice Dios, si no los exterminas, tendrás siempre una espina en el costado, en tu costado, le dijo a Israel. E Israel no cumplió la voluntad de Dios y no exterminó a todos los enemigos de la tierra, de Dios, enemigos de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Han seguido siendo espina al costado del pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando no cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, la cosa se pone chunga. Y fíjense ustedes, este pueblo de los amalecitas, con ese espíritu tan tremendo que tenían, hoy hay muchos amalecitas dando vuelta en contra del pueblo del Señor. Y cuando yo digo amalecitas, no me estoy refiriendo ni a fulanito que se opone, ni solamente a las leyes que de pronto se levantan ahí. No, me estoy refiriendo a cuántos enemigos internos hay en nuestras vidas que necesitan ser batallados. Porque si no, el enemigo nos ha salido al camino y nos quiere exterminar para que no vivamos una vida en el Señor. Nos quiere exterminar. Porque si puede hacer que tú te vayas al infierno y que yo me vaya al infierno, feliz de la vida el enemigo. Si puede hacer que tú pierdas el gozo de la salvación, feliz de la vida. Si puede hacer que tú dejes tu posición y tu servicio y tu ministerio en el Señor, feliz de la vida. ¿Por qué? Porque lo que quiere es destruirte. Si puede hacer que simplemente seas alguien que está sentado solamente, calentando asiento, y perdóneme que se lo diga así, sin una visión, sin un anhelo, sin un deseo de alcanzar lo que Dios tiene. Eso es lo que el enemigo quiere. Y nosotros a veces se lo ponemos en bandeja de plata. ¿Y de plata? Ojalá de plata. De oro, de diamantes. Y no sé qué más hay porque. Pero se lo ponemos en bandeja. Y le decimos, sí, es verdad, toma, llévatelo. Tal vez la paz, llévatela. Me lleno de preocupaciones, de angustia, de desesperación. Tal vez, querido, de pronto vemos tantas cosas, el propósito de Dios en nuestras vidas. Sí, y lo truncamos por tal vez una falda, un pantalón que no vale para nada. Pero lo truncamos cuando Dios tiene tanto para nosotros. Tal vez a veces nos llenamos de apatía espiritual y nos volvemos apáticos, pase lo que pase a nuestro alrededor. Bueno, sí, yo antes servía al Señor, antes le buscaba, antes le anhelaba, antes tenía, pero ¿qué es hoy? Porque este camino, ¿sabe lo que dice la Biblia? No importa el principio del negocio, lo que importa es el final del negocio. Porque a veces empieza con mucho brío, y empezamos, sí, con ese primer amor, pero nos vamos quedando. Y no vale eso. Dice, no importa el principio del negocio, sino el final. Qué importante es saber que nosotros tenemos que poner todo lo nuestro para que realmente los amalecitas no nos destruyan. ¿Cuántas veces los amalecitas vienen, y lo digo en forma significativa, y usted sabe a qué me refiero? La amalecita viene de pronto queriendo destruirnos, trayendo celos, trayendo envidia, tal vez quitando esa pasión por las cosas del Señor que en un momento teníamos, ese fuego que ardía en nosotros, tal vez entrando de pronto, quitando los sueños. ¿Cuántos de ustedes posiblemente han tenido sueños en algún momento determinado?
Yo deseo, anhelo, sueño con que Dios me use, con que Dios alcanzar en el Señor esto. Y si no has soñado, estás muerto, hermano. Pero de pronto alcanzar esto, que Dios haga esto, y nos vamos quedando. ¿Cuánto con ministerio, tal vez de, no sé, qué sé yo, de tantas cosas, de servicio? No se lo voy a enumerar, pero de servicio del Señor. Y vamos quedando, porque otras cosas van ganando en nuestro lugar. Y nos ponemos a pensar, bueno, sí, ¿será que Dios ha permitido este tiempo? ¿Tú crees que Dios va a permitir, o quiere, o se goza Dios en vidas que estén apáticas, indiferentes, que no le busquen, que que lo tengan simplemente como si fuese una religiosidad nada más? No, Dios no se puede agradar de eso. Y si no le agradamos a Dios, ¿a quién estamos agradando? Miren, queridos, ¿cuántos Amalek hay que se levantan con argumentos humanos? ¿Cuántos Amalek? Que dicen, mira, que lo hagan otros que se encarguen de esto. Mira, ya vendrá tiempo, ya te usará el Señor en su momento. No te preocupes, déjalo que otro lo haga. Y así se nos van pasando los días, los años, y nosotros a dos velas, como decimos, sin poner en la brecha. Y el enemigo queriéndonos destruir y destruyéndonos, hermanos. Y nosotros viendo cómo nos destruye, cómo destruye nuestra familia. Porque a veces hasta nos resignamos de orar por los hijos. Este no se va a convertir nunca. Pero ¿y tú qué sabes? ¿Vas a dejar de orar porque pensando que nunca se va a convertir? Este no, este es una oveja negra. No, cierra esa boca. Tú no tienes oveja negra en la familia. Todos somos blanquitos y ovejitas. El Señor tiene grandes cosas. Pero querido, yo tengo que entender que me tengo que extender hacia adelante. Yo no puedo permitir que me salga Amalek en el medio del desierto, de mis preocupaciones. Usted sabe que hay desiertos espirituales, no sé si alguna vez lo ha vivido. Y hay desiertos naturales donde estamos ahí, de pronto tal vez pasando tiempo de angustia, de desesperación por situaciones. Y a veces parecemos la casa de Job. Nos viene uno y nos trae una mala noticia. Tal vez te llama al banco y te dice, mire que aquí tiene una cuenta. Oh, no. Pero al rato te viene, qué sé yo, el vecino y te dice, mire que me tiene que podar aquello porque le voy a ir a un juicio. ¡Oh, no! Y de pronto viene, tal vez te llaman del colegio y te dice, mire que su niño se ha caído. ¡Oh, no! Y de pronto te viene otro y te dice, y tú estás de cosa tras cosa. Y tú dices, ¿pero qué más? Pues en ese momento, donde te están saliendo los Amalek por todas partes, el Señor quiere que te pares, que te levantes, que subas al monte, que ores y que salgas a batallar. Y que pelees la batalla. Que no te dejes a morir ahí diciendo, ¡ay, todo me pasa a mí! ¿Será posible? No, ¿por qué si soy buena? ¿Por qué si me porto bien, Señor? No, es hora de salir y batallar. Y es hora de plantarle cara a aquellas cosas que se levantan como gigantes y nos impiden avanzar en el camino. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos creemos las mentiras del diablo mismo? Nos creemos las mentiras. Y de pronto nos está diciendo mentiras al oído y nosotros, tienes razón, nadie te quiere, tienes razón. No vas a llegar a nada, es verdad, si no valgo para nada. Nos creemos las mentiras, mis hermanos. Nos creemos la mentira en cuanto al servicio. Mira, ya te llegarán mejores tiempos para servir. Nos creemos la mentira en cuanto a congregarnos. No hace falta. Pensamos que si nos aman tenemos que amar. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que tenemos que amar a todos. Aún mucho más allá de que no nos amen a nosotros. ¿Sí o no? ¿Y es fácil? No es fácil. Que tenemos que perdonar. Pero el perdón es una actitud. Y el diablo nos hace creer en el oído, mira, no vale la pena. Si se porta así contigo, no perdones, porque te la va a volver a hacer. ¿Usted escuchó eso alguna vez? Y te habla ahí. Y a veces parece esos angelitos que se ponen aquí, pero que no es un angelito. ¿Vio? Y los dibujitos que hacen con los demonios del hombro, ahí hablándote. Así. Te viene y te habla. Mira, ¿para qué vas a dar el diezmo? ¿Quién sabe lo que hacen? ¿Quién sabe lo que es? Si tú estás bien así con lo que tienes. Mira, ¿para qué?
y te hace desobedecer lo que en la palabra está. ¿Para qué? Van a salir a testificar el viernes próximo. ¿Para qué van a salir? Vamos a salir a testificar. Y te habla, ¿para qué vas a ir a testificar? Mira, ya le dirán otros. Y para cómo nos habla con texto. Dice que el que quiere creer, que crea. Y son cosas que nos van deteniendo en el camino y van haciendo que ese Amalek se levante en contra de lo que Dios tiene para ti. Hermanos, ¿cómo defendernos de los Amalek? Solo a través de la oración, solo a través de la búsqueda, solo a través de la alabanza, solo a través de la confianza en el Señor, solo a través de agarrarnos en el Señor. Mira, hermano, hermana, no tengas miedo del futuro, porque Dios tiene control de todas las cosas. Si tú estás en los planes de Dios, estás bajo la cobertura de Dios, Dios se encarga. No tengas miedo. ¿Cuántas veces hay familias que dicen, no, yo no voy a tener nunca hijos porque quién sabe? Parejas que se casan y dicen, nunca voy a tener hijos. Y no estoy hablando de que hay un tiempo que pueden esperar y todo lo demás, pero algunos dicen, nunca voy a tener hijos porque se van a morir de hambre si lo traigo a esta tierra. ¿Pero quién te dijo a ti? ¿No ha dicho que Dios te va a sustentar? ¿No ha dicho que Dios te va a proveer? Dios es sustentador. Amén. Es proveedor. Amén. Claro que hay que hacer las cosas con sabiduría. Claro que hay que hacer las cosas con inteligencia. Claro que hay que hacer. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué quitar el poderío de Dios al obrar? Cuando Dios quiere que tú y yo nos levantemos y confiemos en lo que Dios ha dicho, hermanos. Mire, le doy dos textos. Dice Deuteronomio 25. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No olvides esto. Amén. Que lo tienes que hacer. Y esto es lo que no cumplió Israel. Por eso han estado por años y años. Y mucho más adelante usted va a ver que hasta los amalecitas en un momento determinado, porque Israel no había cumplido con esto, le salen a David, exterminan la familia, exterminan los hijos, hacen un desastre. ¿Por qué? Porque no fue cumplida la orden del Señor. Hermano, a veces hay vicios que nosotros decimos, bueno, ya lo dejaré de a poco. Hoy hablábamos eso en ISI, que cuando hay genuinas conversiones, las cosas más grandes podemos decir hasta aquí y se terminó. Vicio, hasta aquí. Pecados, hasta aquí. No es, bueno, este pecadito lo voy a dejar para mañana lo cambio, ¿vale? Este pecadito, ¿te parece? Y llega mañana y decimos, bueno, hoy cambio la mitad de este pecadito y la otra mitad, mañana hay otro pecadito. No, hermano, Dios te da la fuerza, la capacidad para poder hacerlo. Para poder decir hasta aquí, hasta aquí. Dice la palabra de Dios, aquellos pueblos que vosotros no eliminéis, os serán por espinas y aguijones en vuestros costados siempre. Wow. ¿Se da cuenta que debemos levantarnos y batallar en aquellas cosas que nosotros sabemos, hermanos, que están ahí y que son perjudiciales para nosotros? No sé qué puede ser que el diablo te ha robado el gozo, la alegría, la esperanza, la confianza, no sé qué sea. Tal vez está desesperado por situaciones en estos momentos. Pero ¿sabes una cosa? Sube al monte, párate en posición, levanta tus brazos, comienza a alabar al Señor y al mismo tiempo comienza a batallar. Cuando tú ganas una batalla internamente, a veces no se solucionan las batallas afuera. Pero es tal fuerza la que tú tienes en tu interior que el mismo problema tú lo ves con una visión totalmente distinta. Y esa es la mayor victoria que hay. Por lo tanto, levántate y comienza a avanzar. Comienza a avanzar. Mira que está Amalek, pero Amalek, córtale la cabeza. Que quede con las patas para arriba. Porque tú eres hijo del rey. Aleluya. Cierra tus ojos por un momento. Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia, Señor. Señor, cada uno sabe las batallas personales que está peleando. Algunas tentaciones, luchas internas. Señor, tantas cosas que se levantan en nuestras vidas. Pero, Señor, en esta hora, Señor, estamos aquí, algunos tal vez hasta debilitados, cansados, oyendo al enemigo como le está hablando al oído. Pero, Señor, en esta hora entendemos que tú nos has llamado a libertad, Señor.
Tú habías llamado al pueblo de Israel para que saliese y fuese a la tierra prometida. Y Amalek le salió al camino y ellos pelearon. Pelearon. Señor, nosotros queremos salir al camino de Amalek para exterminarlo a él. Y queremos batallar en aquellas cosas que nos traen tristeza, amargura, que nos meten en un agobio, que nos hacen sentir mal. Queremos levantarnos y batallar. Aquellas cosas que están como pecados, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan coger la fuerza y el ánimo. Queremos levantarnos y pelear y batallar, porque hemos sido llamados para conquistar, hemos sido llamados para alcanzar, hemos sido llamados para avanzar, hemos sido llamados para pararnos en posición de victoria, hemos sido llamados para lo que Dios quiere que hagamos y nos movamos. Y en este lugar, Señor, hay hombres y mujeres tan valiosos para ti, como que tú diste tu vida misma en una cruz por amor a nosotros. Por eso, Señor, que cada uno podamos ser conscientes de que, Señor, tenemos que levantarnos y batallar y pelear la buena batalla. Y saber que alcanzaremos en ti la victoria, Señor. Y podremos cantar y alegrarnos y levantar los brazos y bendecir tu nombre, porque siempre la gloria será para ti. Siempre. Hermano, hermana, no sé cuál es la dificultad, cuál es la complicación, cuál es el Amalek que tú tienes ahí adelante. Ese espíritu que te atormenta, ese espíritu que te impide que avances, ese espíritu que quiere exterminarte, ese espíritu que quiere traerte derrota a tu vida. Pero en esta hora puedas tomar posición y ahí determinarte y decir: subo al monte y declaro palabra del Señor, que el Señor está conmigo. Comienzo a orar, a creer, levanto mis brazos y comienzo a declarar y a confiar, porque el Señor va con nosotros y Él pelea con nosotros y por nosotros, y Él es nuestro Señor, y Él va adelante abriendo camino. Estos amanecitas que hoy lo ves, mañana ya no estarán delante de ti, porque te has puesto en posición. Y si siguen estando, porque te siguen amenazando, tú ya no lo verás con los mismos ojos. Lo verás simplemente como unos piojitos ahí que están, que ningún poder tienen, porque el Señor, el gran yo soy, está contigo. El gran yo soy. Mañana te enfrentas a una semana. Esta tarde mismo vendrán los conflictos, pero el gran yo soy pelea contigo y se levanta y avanza contigo. Y va como capitán al frente para que pelees la buena batalla. No sé por qué en esta mañana el Señor me martilla tanto con esta palabra para compartirles. El futuro está en las manos del Señor, hermanos. No temas de tu futuro. No temas. Cuídate de estar en las manos del Señor y Él se encarga de todas las demás cosas. El futuro está en las manos del Señor. Solamente cuídate de estar en su presencia. Yo te invito a estar de pie, ahí donde tú estás, y comienza a ver ese problema y esa dificultad como lo que es, nada ante los ojos del Señor. Y comienza a mentalizarte: Señor, yo subo y me pongo en intimidad contigo, y tú me darás la victoria a mi mente y a mi corazón. Mi misión será distinta, mi pensar será distinto, y me